Buenos días, bienvenidos al Museo Expoficción, Museo Star Wars de Ecuador. Mi nombre es Carlos Sánchez Montoya, creador, gestor y pionero de todos los eventos Fest, cosplayers y montajes lúdicos culturales en Ecuador. Chévere, Carlos. Quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo te iniciaste en el mundo del cómic? Bueno, mi padre es arquitecto, el arquitecto Aníbal Sánchez, mi madre es bióloga, Edith Montoya. Y como ven, estoy rodeado de una serie de creatividad. Y cuando eres niño, el dibujo, la ilustración, los libros se convierten en tus mejores compañeros. Entonces, como comprenderás, mi padre era arquitecto, mi madre bióloga, yo toda la vida les vi hacer material didáctico. Y eso me permitió tenerle cariño y desarrollar aptitudes, habilidades y luego en mis profesiones una aplicación al dibujo. Entonces el cómic es parte de la comunicación en el diseño gráfico y en el diseño industrial y en la literatura, por supuesto. Y bueno, ¿fue a la par que tú comenzaste a coleccionar figuras de acción y cómics? Bueno, mis abuelos nos heredaron colecciones de numismática y filatelia. Y obviamente libros. Tenemos una colección que pertenecía a mis abuelos, ambos médicos. Y obviamente nadie te dice, sé un coleccionista, pero te conviertes en una persona que valora muchísimo no solo el pasado, sino cómo el pasado proyecta el futuro. Y en el asunto de las colecciones se convirtieron entonces en un estímulo para seguir investigando. Yo diría que sin saberlo, sin que sea un método, es investigación. Claro. Y bueno, ya siguiendo esa línea, ¿cuál es tu personaje favorito de los cómics en ese tiempo? Claro, o sea. Tengo muchos. En realidad, el hecho de haber sido lector de Julio Verne, considero que Julio Verne es mi personaje favorito. Y cuando estudias, lees e investigas sobre biografías, yo diría que Isaac Asimov, el mismo George Lucas, Arthur Clarke, ellos son mis personajes favoritos porque yo siempre veo en los autores el contenido que luego ves en sus personajes, como en el caso mismo de Ralph McQuarrie, el creador físico de Star Wars, ¿no? Chévere. Y bueno, en cuestión de editoriales, ¿tú cuáles son las que conoces o las que destacas más? No te voy a dar marcas. En realidad no te voy a dar marcas. Creo que el cómic europeo es sumamente importante, incluso en la influencia luego norteamericana, pero las editoriales norteamericanas, las que gestaron este movimiento lúdico, van a estar siempre por su poder económico, ¿no? Claro. Y ahorita, en cuestión, lo que me dijiste de Europa, ¿qué personajes podríamos leer o qué historietas podríamos leer de cómics europeos? Entre otros, los libros de Alejandro Dumas, y si Claro. quieres que te nombre personajes realmente geniales, de Uderzo y Gozini, pues Asterix y Obelix. Son cómics realmente inteligentes, ¿no? Chévere. Más o menos tú, ¿cuánto has invertido en cómics? Todo lo que tú te has farreado. No, ya, pero mucho. Todo lo que tú te has farreado, yo tengo en libros y en comic books. Desde los años 80, si bien busco ilustradores y cómics, yo prefiero leer libros. Porque sé que de estos libros saldrán luego las películas y el merchandising de los cómics. Entonces, indudablemente, hay libros y compendios completos sobre los héroes que tú luego los ves en cómics. Claro. Chévere. ¿Y tú, ya en esta época, qué prefieres leer el cómic en físico o el digital? En realidad, yo no leo mucho cómic digital. Es malo para la vista, además. Nadie te lo dice, pero es nocivo. Y yo disfruto más de una revista y de una editorial. Y prefiero muchísimo más los comic books que solo el cómic que viene por fascículos.
incluso es menos desperdicio, ¿no? Claro. Y no nos perdemos la línea. Claro, y ves inicio y final. Claro. Además, los comic books te traen prólogos completos, Exacto. epílogos completos, reseña del autor, son mucho más instructivos. Más completos. Más ¿no? completos, Más sí. así, ¿no es cierto? ¿Tú, algún referente de Latinoamérica que destaques en la cuestión del cómic? A ver, sería muy injusto, te va a sonar, a ver, un latinoamericano, hijo de madre. El asunto es que más bien hay ilustradores de cómic contratados por empresas que son los nuevos creativos, incluso en Latinoamérica y en Europa. Yeah. No es que no haya guionistas o libretistas, pero sería, te digo la verdad, sería muy injusto darte nombres. Bueno. Claro, o sea, y por ejemplo, en historietas en sí, como por ejemplo, alguna historieta Creada en Latinoamericana. Ajá. Claro, Carlos Sánchez Montoya, ¿ya? el creador de Encuentro en el Equinoccio y de un superhéroe ecuatoriano que se llama Humandi. Siempre hay que defender primero lo de uno, Claro. lo propio, lo demás ya está mercadeado. Mercadeado. Vive el Ecuador, de paso. Bueno, entonces, remitiéndonos un poquito a la historia, ¿Ya? ¿cuál es el primer superhéroe que se comercializó en Ecuador? Bueno, mi infancia en los 70s tuvo muy cerca a Tarzán, personaje de connotaciones de la selva, de la protección de los animales, incluso con todas las contradicciones. Edgar Rice Burroughs es el creador de Tarzán. Y de niño yo crecí en la costa y crecí viendo murciélagos. ¿Ya? Entonces resulta divertido porque yo fui impactado realmente por la naturaleza, y cuando vi seres como la danta, el pacarana, los mismos murciélagos, yo siempre busqué libros que te hablen sobre fauna y flora, y creo que el hecho de haber tenido abuelos lectores, yo leí libros, como te digo, Los Tres Mosqueteros, Viaje al Centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna. Entonces me gustaron siempre muchos los héroes como investigadores del espacio, y dentro de lo que es los superhéroes como tal, creo que Batman fue de niño una influencia muy importante, incluso para vestirme de negro y ser heavy metal, te lo digo de verdad. Incluso cuando de adolescente vi a Kiss, era Gene Simmons por el murciélago, lo que me llamó la atención, ¿no? Siempre he buscado que los superhéroes tengan una connotación social. Desde niño me percaté que el mayor poder de Batman, entre comillas, es ser analítico. Te lo digo la verdad, o sea, porque él no tenía superpoderes, ¿no? Esa persona normal, común y corriente. No, claro. Es una persona luchando por una causa, incluso sin superpoderes. Claro. Esa es la nobleza de Batman, ya me la sé. Sí, digamos que esa es la fortaleza, ¿no? Darte, en el hecho de no tener superpoderes, darte la capacidad de crear contenidos. Eso me pareció muy importante. Y bueno, ¿cuál crees que es el impacto del cómic en la sociedad? Actualmente es mínimo, porque lastimosamente las nuevas generaciones no leen. Nos ha ayudado mucho que haya el mundo digital y de los juegos de video, para que luego tengan algún interés. Por ejemplo, yo desde adolescente leo la Ilíada y la Odisea, y esos son los verdaderos superhéroes, ¿no? ¿Tu nombre era? Franco.
Franco, ¿cuál es tu profesión, Franco? Yo soy periodista. Ok, Franco, dime quién es Heracles. Heracles. Me parece que es algún personaje de la Ilíada. Dime quién es Heracles. Yo te estoy haciendo bullying. O mitología griega, creo que. Pero ¿quién es Heracles? Exactamente. ¿Quién es Perseo? Chuta. Ay, sí, exactamente. ¿Quién es Teseo? No. ¿Quién es Ares? Te voy haciendo más fácil. Es el hijo de los dioses. O sea, es uno de ellos. Un semidios. Te explico por qué. Todos los conceptos de superhéroes provienen del más grande de los libros, entre comillas, occidentales. Repite conmigo, por favor. La Ilíada. La Ilíada. ¿Y qué más? Y la Odisea. Perfecto. Entonces, Ulises, Odiseo, Peracles, Heracles, Hades, Zeus, todos los personajes de este maravilloso libro son inmensas lecciones de vida. Te voy a relatar algo, si tienes tiempo. Claro. Cuando hay niños, adolescentes y adultos muy interesados en buscar conceptos sobre el origen de los héroes, yo les relato, les digo, existe un libro maravilloso que nos habla sobre un ser superior, muy poderoso, que a pesar de ser y saberse superior y poderoso, decide mandar un único hijo a la tierra, porque él sabe que en algún momento todo tiene un principio y un fin, que es alfa y Beta. no, Gamma. no, al supletorio al periodista, por favor, alfa y omega. Alfa y omega, claro. ¿Ok? Entonces este ser superior decide que ese único hijo en la tierra le representará, le da potestades. Y este único hijo en la tierra, cuando él pregunta a su padre, que tiene contacto permanente con él, ¿por qué él tiene esos poderes? Su padre del cielo y su padre de la tierra, porque fue criado por una humilde pareja de seres humanos, ambos le responden que seguramente será para defender y proteger y dar la vida por su humanidad. Y en un momento crucial, él da la vida por la humanidad. ¿Cómo se llama? ¿A qué te suena la historia? Batman. Pues más bien es Kal-El, es como Superman, ¿ok? Pero en realidad es Heracles, es Hércules. Y de esta información han absorbido los grandes cultores de la fantasía para crear a los superhéroes. Claro. Incluso este mitológico ser que nunca existió, llamado Jesús. Bueno, todavía no la Y muchos otros hijos de dioses. Esto no es para que dejes de creer en quien tú crees, sino para que sepas de dónde proviene esta idea mágica de un ser humano defendiendo a su comunidad. Ese es el origen del superhombre, que además tiene connotaciones de pulcritud, ¿no? El punto clave de un superhéroe es ser un elegido, que aún pudiendo cometer errores, nunca entra al lado oscuro, y por eso tiene amigos y enemigos. No. Es esa dualidad, ¿no? Claro. Y ya relacionándole con esa cuestión de la mitología griega, ¿de dónde vendría? No es mitología. No mitología. Entonces. No es mitología. Nos chantaron la idea de que era mitología. Solo porque voy a explicar. Las religiones, todas, el jesucismo, el budismo, ¿sí? Todas, depende de quién la defienda o no, es realidad o mitología. ¿Sí me explico? Claro. O sea, para los cristianos eso es mitología griega. Para los griegos la otra cosa sería mitología romana. Claro, ¿Sí? es una, exacto, lo cíclico del tiempo. Ajá, entonces son conceptos que yo defiendo. Dale. Bueno, ya relacionándole con eso, los antihéroes, por ejemplo. Ajá. ¿Quién podría ser como Hércules para los héroes, en los antihéroes? ¿Quién podría ser? Te acabo de dar características de un elegido. Ya. El elegido puede cometer errores, Claro. pero nunca actuar con el corazón de maldad. ¿Ok? Claro. Así como el cuento de Pinocho es no mentir, y es un libro inmenso de aventuras,
La lección, por ejemplo, de Star Wars es nunca entrar al lado oscuro. Repita. Oscuro. ¿Qué significa eso? Que Nunca no ser malos en la vida. No, no es el mal. Parece poético, pero proviene todo de la Ilíada y la Odisea. De ahí se inventaron las religiones, el hecho de no entrar al infierno o no descender al inframundo. ¿Ok? Entonces, la antítesis, el némesis de un héroe es quien actúa con maldad. ¿Me explico? Claro, la maldad es lo que le distingue el antihéroe como el villano. Ahora quiero aclararte una cosa muy genial. El héroe, por ejemplo, para hacerte muy claro, en la religión católica, cristiana o jesucística, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Ok, que es un apodo, no es un nombre. El origen es de un apodo, no existe ese nombre. ¿Quién sería su antítesis? ¿Quién sería su villano? Lucifer. Ok, que también es un apodo, ¿no? Claro. Porque proviene de varios etimológicos conceptos. Etimología, exacto. Ok, entonces el villano, ¿de acuerdo? Permíteme. El villano viene a ser la razón de existencia del héroe. O sea, no hay mal sin bien, no hay bien sin mal. ¿Me explico? Entonces, cuando tú dices el mayor villano de El Hombre Murciélago es el Guasón, ¿ok? El máximo villano de Superman es Lex Luthor, digamos. Pero tiene que estar a la par, o sea, es tan poderoso el malo para que el bueno pueda verse poderoso, ¿sí me explico? Claro. O sea, es como un equilibrio. Sí. Esto se explica en el hecho de que no puede haber superhéroes sin gente negativa, sin malos. Ah, claro, ¿no? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, cuando escribes un guión, cuando escribes un libreto y vas en búsqueda de esto, te das cuenta que todo tiene un principio. Nada puede ser totalmente bueno, nada puede ser totalmente malo. Tiene que ser justo. ¿Me explico? Entonces, en muchos, mira, vamos como más de, en realidad vamos ya casi más de 90 años haciendo cómics, ¿no? Batman cumple 85 años, Superman cumple muchos más, como los primeros héroes, pero antes hubieron otros como el Zorro, por ejemplo, claro, ¿no? Y otros héroes no comercializados. Pero imagínate, en estos, pongámosle 100 años, que tengas una presión para que el editor te diga, invéntese y venda otra historia, ha hecho que en los cómics haya una búsqueda de cómo es el ser humano socialmente. Claro, cómo busca el ser humano. Claro. Bueno, ya adentrándonos un poquito más en la cuestión de gestión. Yo, por ejemplo, tengo ya algunas historias, algunos dibujos, algunas ilustraciones, algún personaje ya que está en desarrollo. Aquí en el Ecuador, ¿cómo, o en Latinoamérica, porque es a nivel regional, cómo las personas, cómo los artistas pueden llegar a publicarlo? Bueno, te soy franco, es muy diferente Ecuador a otros países de Latinoamérica. En otros países de Latinoamérica existe un mundo de creatividad que en Ecuador, si es que existe, es autogestión. ¿Ok? Tú puedes ir a una editorial en Colombia y desde el gerente y el director de producto te recibe. Venga, entre, cuénteme de qué se trata. Y no te roban la idea. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con la idiosincrasia que tenemos. Aquí no existe, en realidad, no existen mecenas o sponsors que digan, ok, hagámoslo por cultura. Existen muy pocos y las editoriales que se han creado dentro de estos temas son autogestiones, ¿no? Existen cómics y libros ecuatorianos y comic books de autogestión, que obviamente son a veces coproducciones con auspiciantes, pero realmente son gestión y convencimiento del creativo por sacar un personaje, ¿no? Claro. Tú debes conocer alguno. Claro. Dale. Interesante la Sí, cuestión, cómo es se muy maneja difícil. Si tú vas, por ejemplo, tú dices, bueno, voy a ir a una gran franquicia
en un centro comercial o en una editorial para ver si les interesa. La gente que te recibe no tiene conocimientos. Esa es la cuestión. ¿Sí? ¿Cierto? Los brazos de ejecutores tampoco. Sucede lo mismo con la televisión y la radio, porque debe haber muchos chicos, periodistas, que tienen conceptos y creatividad para hacer un producto, pero el que le recibe, lastimosamente, es una persona, para decirlo muy coloquialmente, sin conocimientos. O sea, un ignorante. Una parte, claro. Entonces, cuando te recibe, no comprende lo que le quieres vender o lo que la persona quiere desarrollar. Incluso el hecho de verle rentabilidad no está mal, pero a veces el campo de acción de esa persona no tiene ni siquiera el nivel de investigación para decir esto va a resultar. Mira, y si no resulta, hagamos algo para que se venda. Así funciona Colombia, Brasil, entre algunos países, México, no se diga, por ejemplo, en España o Portugal. O el mismo Estados Unidos. O el mismo está, que bueno, Estados Unidos ya es una saturación y por eso buscan cerebros latinos o europeos nuevos. Claro. O sea, es un mercado que sí se gestó así. Pero es extraño porque si tú lees la biografía de héroes históricos norteamericanos, resulta que a esa gente le recibió gente culta. O sea, aquí hubiera sido genial que Eugenio Espejo, ¿sí? Juan León Mera, tengan mecenas, pero sus entornos siempre han sido o fueron de gente sin conocimientos. Entonces por eso tuvieron que luchar por sus publicaciones independientes. Claro. Es una rebeldía, o sea, es parte de un proceso, ¿ya? Claro, es un proceso, o sea, que tiene un porqué en el pasado, ya. Sí, a veces tú dices, a veces, lo que me iba a referir antes, que tiene que ver con esto. En la historia de Jesús, adivina quién debería ser el verdadero héroe. ¿Quién? Judas. O sea, si él no hubiera hecho todo lo que tenía que hacer para que al otro le crucifiquen, no pasaba nada, no había ni religión. ¿Sí me explico? Claro. O sea, la mentira que crearon detrás del personaje Judas, que nunca existió, Claro, ¿no? un personaje. Hoy nos podemos dar cuenta, como decirle a un cura, a ver, entonces, Judas no es malo, Judas es bueno, porque él hizo que se cumpla la profecía que los curas inventaron en un concilio para que este sea su héroe. ¿Sí me explico? Claro. O sea, Judas es del bacán de la historia, o sea, no es del mal. Es como cuando le dices, ¿el diablo es bueno o malo? ¿Qué crees? Ahí va la paradoja. El diablo es bueno porque el diablo se encarga de castigar a los malos. Exacto, ahí va la paradoja. ¿Okay? Todo esto que yo te describo está en la Ilíada y la Odisea. Les invito a que lean. Exacto. Dale. Es bacán, muy buena esa. Sí. Es que tiene que ver en cerdo con Sí, con todo, Ilíada, todos con los eso. superhéroes Exacto. son así. Bueno, entonces